Bien. Entonces, digamos que lo que hemos visto hasta ahora es cuando suponemos que tenemos una variable de respuesta que puede ser del tipo 0 y 1, digamos que tenemos dos tipos de estrategias. Uno, podemos utilizar un probit o un logic, que en general en la realidad son la misma estrategia, solamente que la respuesta es solo tenemos 0 y 1. Ahora, tenemos una situación también en la cual y puede ser del tipo 0, 1, 2 hasta j. Es decir, tenemos j posibles respuestas. Y entonces, en este caso, tenemos también dos posibles estrategias. Uno, utilizar los modelos ordenados, que lo que asumen es que la respuesta 0 es la respuesta menos valiosa para el agente que estamos analizando respecto de la 1, 2 y j. Y la 1 es superior a la 0, pero inferior a la 2, 3 hasta js. ¿Sí? Y la otra tipo de respuesta que podemos utilizar es la respuesta no ordenada. En cuyo caso asumimos que en realidad solamente las etiquetas 0, 1, 2, 3 hasta j no indican que exista algún tipo de preferencia del individuo que estamos modelando, sino que simplemente existen todas las opciones respecto de las cuales puede elegir. Bien, ahora aquí cabe una tercera vía, digámoslo. Es, ¿qué pasa cuando en realidad 0, 1, 2, 3 y hasta j en realidad no indican categorías, sino lo que indican son eventos, ocurrencia de eventos? Es decir, 0 indica que efectivamente hubo 0 eventos de un fenómeno en particular, 1 indica que hubo un evento en particular y así hasta j. Es decir, j indica hubo j eventos observados. ¿Sí? En este caso, vamos a utilizar los modelos de conteo. Entonces, sí se observa la diferencia, ¿no? Es decir, uno son un individuo que puede ordenar sus preferencias respecto de un set de opciones. Otro es, no necesariamente le importa el orden, simplemente son categorías. El otro no son categorías, ni son ordenados, sino son eventos que indican ocurrencia de un fenómeno. ¿Vale? Bien, entonces, en el caso de los modelos de conteo, la estrategia asume que ocurren dos cosas. Entonces vamos a suponer dos cosas, supuestos. Digamos, los supuestos para poder implementar modelos como los de conteo. Eh, digamos, el primer supuesto del modelo de conteo es eh, que no existe, digamos así, un tope, o cómo llamarle un cap, si le queremos poner en inglés, un cap, eh, para el valor J. Es decir, siempre es posible que J sea muy grande, es decir, no hay de forma natural algo que lo tope. ¿Sí? Imagínense que estamos modelando el número de personas que llegan o que se forman en una fila para realizar un trámite en un banco, en una dependencia gubernamental. En teoría, no debería haber un tope para hasta cuántas personas se pueden formar. ¿Vale? Bien, la segunda característica que tienen estos modelos, y es probablemente una de las más interesantes, es la 2, es que digamos que el valor de y igual a 0 siempre es posible. ¿Esto qué significa? Significa que estos fenómenos, en efecto, vamos a observar que el 0 muy probablemente es el evento más observado. ¿Sí? Es decir, ¿cuántas personas se pueden formar en una fila en un momento dado? Bueno, ciertamente puede ser que el 0 ocurra y debe de ocurrir con cierta regularidad. ¿Vale? Entonces, el ejemplo que vamos a hacer hoy trata de incorporar ese fenómeno. ¿Cuántas personas se pueden enfermar de una condición específica en un momento dado? También es posible que haya 0 personas enfermas en un momento dado. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que sabemos en este momento es que estamos asumiendo que Y puede tener una respuesta 0, 1, 2, así hasta J,
donde cada uno de esos valores son conteos. Vamos a asumir también que lo que estamos buscando es encontrar quién es el valor esperado de Y, condicional a un conjunto de información X que hemos obtenido de los individuos. Entonces, ¿cuál es el valor esperado o cuál es el número esperado de eventos ocurridos dado un conjunto de características X? Y vamos a asumir que este es de la forma habitual, que es una función que depende de X. Lo interesante en este caso es que si ustedes recuerdan que para el modelo lineal asumíamos que mu de X, es decir, entonces aquí voy a poner aquí un pequeño paréntesis, lo voy a poner en rojo de hecho. Si este fuera el modelo lineal, esto sería de la forma X por beta. ¿Sí? Si este fuera el modelo lineal. En este caso, este no es el modelo lineal. Entonces vamos a decir que mu de X es de una forma particular. Todavía no la construyo, pero ahorita les voy a proponer cómo es. Bien. Entonces, si nuestro valor esperado debe reflejar el hecho de que estamos ante un fenómeno de conteo, entonces deberíamos proponer una forma funcional que en efecto capture eh, condiciones de conteo de una variable. Bien, entonces, la forma, ¿qué tipo de función de densidad o de probabilidad ustedes conocen que captura eventos de conteo, digamos, por su mera construcción? ¿Recuerdan alguna? Poisson. Poisson es la más común, ¿no? Y de hecho eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a asumir que nuestros datos, vamos a asumir que existe una función densidad de Y condicional en X que es de la forma del tipo Poisson. Es decir, esto es igual, como es Poisson, es E, el número E elevado a la media de X multiplicado por la media evaluada en X, evaluado al valor de Y entre Y factorial. ¿Sí? Esta es una forma Poisson. ¿Sí? Entonces, si Y es de tipo Poisson, pues, entre otras cosas de lo que sabemos es que cuál es el valor esperado de Y en una Poisson. ¿Cuánto vale? Es lambda, ¿no? Pero en este caso, ¿cuánto es lambda? Es mu de X. ¿Sí? Entonces, esto parece funcionar. ¿Sí? Es decir, entonces, nosotros queremos algo que cuando tomemos el valor esperado nos dé mu de X. Ok, funciona, es lambda. Ahora bien, aquí, esta función, además de tener esa característica, también nos ayuda muchísimo porque ¿quién es el valor de la varianza de Y en una Poisson? ¿Cuánto vale la varianza? También lambda, ¿no? Y es mu de X. Está bien interesante, ¿no? Porque entonces este modelo es heterocedástico. ¿Sí? Entonces, per se, estamos utilizando un modelo que es heterocedástico. ¿Cómo sé que es heterocedástico? Porque la varianza depende del valor de X. Siempre es heterocedástico esto. Bien. Ahora, entonces, propongamos una forma funcional para mu. Entonces, ¿qué características debe de tener mu? Bueno, si lo que va a hacer, si lo que va a modelar es la media condicional de eventos de conteo observados de un fenómeno, entonces debe de ser siempre positiva. ¿Sí? Debe de ser posible que el cero sea alcanzable bajo ciertas condiciones, eh, pero en general positivo. Entonces, digamos que lo que vamos a hacer es que vamos a proponer que mu de X sea de la forma E elevado a la X por beta, donde X va a ser de la forma habitual. X va a ser un vector que va a contener la información de la variable 1 para el individuo, para la información de una variable 2 y así sucesivamente hasta la información de una variable k. ¿Vale? Entonces estamos asumiendo que X es de la forma habitual, beta por lo tanto será un conjunto de parámetros que buscaríamos estimar. ¿Bien? ¿Dudas hasta este punto? Excelente.
Bien, ahora. Entonces, en general, nuestro problema, si lo quisiéramos ver, ya si lo quisiéramos individualizar, eh, lo que tenemos es lo siguiente, es que tenemos un fenómeno en el cual tenemos individuos indexados desde uno, 2 hasta n, tenemos n individuos, para los cuales somos capaces de observar lo siguiente. Podemos observar siempre el par ordenado Y, es decir, el número de veces o el conteo del fenómeno específico para ese individuo y su matriz XY de características. Entonces siempre podemos observar el par ordenado, es cuántas, la ocurrencia del conteo y sus características individuales para cada individuo, ¿vale? Entonces, si eso es posible observarlo, ¿cómo podemos solucionar este problema? Este problema uh, de conteo. Bien, lo que sabemos es que al menos en esta parte del curso en lo que estamos es en la solución de problemas de estimación basados en verosimilitud. Entonces, lo que voy a hacer es proponer una función de verosimilitud que me permita solucionar este problema. Entonces, mi función de verosimilitud va a ser una función que va a depender de beta, porque lo que yo quiero encontrar es cuánto vale beta, cuánto vale beta, y que va a ser el resultado del producto desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De la función de densidad evaluada en cada individuo. Eso quiere decir que es el valor de y factorial de e elevado a la menos mu de xi por mu por xi a la y, elevado a la y. ¿Vale? Entonces, lo que tendría es tendría, digamos, esta función de verosimilitud, lo que cuantifica también es la probabilidad conjunta de que observe en un momento dado que cada individuo tiene el fenómeno de conteo Y y que hemos observado sus características X. ¿Sí? Todo eso en una sola función de densidad. ¿Vale? Bien, entonces, por, noten que la ventaja que tiene el modelo de Poisson es que cuando podamos determinar a mu, podemos determinar también la varianza, porque sabemos que la varianza de este proceso también es mu. ¿Sí? Entonces, en realidad el número de parámetros se reduce significativamente porque solo necesitamos encontrar a b. ¿Sí? No necesitamos encontrar un parámetro de varianza, porque es implícitamente lo obtenemos cuando encontramos a mu. ¿Sí? Bien, entonces vamos a operar esta función de densidad. La manera habitual que lo haríamos es que tomaríamos el logaritmo de esta función de densidad y lo que tendríamos es lo siguiente. Entonces, tomemos el logaritmo y lo que tendría es lo siguiente. Tendría yo el logaritmo natural de la función de densidad evaluado en beta sería igual. El producto se vuelve la suma desde igual a 1 hasta n de quién? De menos mu de xy más y por el logaritmo natural de mu xy, cierro esto, menos el logaritmo natural de y factorial. ¿Vale? Esa sería la forma logarítmica de la función de verosimilitud. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema de verosimilitud? Lo que tengo que hacer es encontrar las condiciones de primer orden. Eso implica encontrar quién es la derivada del logaritmo natural de la función de verosimilitud respecto de quién, de beta. ¿Y esto a qué es igual? ¿Dónde está beta? Beta solamente está en mu. Entonces está en el primer componente, en el segundo y no en el último. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo es Bueno, pues lo que tengo es que esto sería igual a la suma desde igual a 1 hasta n de menos la derivada de e elevado a la xy por beta respecto de beta más y por la derivada
respecto de beta. Cuando tomo el logaritmo de mu, eso se vuelve simplemente x por beta. Y ya, ¿sí? Eso es lo que tendría que resolver. ¿Vale? ¿Y esto qué es igual? Esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n de menos xy traspuesto por e a la xy por beta, en, ya, simplemente por beta, más y por xy traspuesto. Y ahí está. Y esto, si lo igualo a 0, puedo encontrar y encuentro quiénes son los betas que solo va a conseguir que sea igual a 0, ya puedo conseguir quién es el, el, el valor de beta. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí? Buenísimo. Ok, va. Bien, entonces, al igual que los otros modelos que hemos visto no lineales y que son de categorías, son categóricos, en este caso las categorías son observaciones que indican el conteo o las veces que ocurren eventos. La manera en que se evalúan los resultados de la estimación son en términos de efectos marginales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es encontrar el efecto marginal asociado a estos fenómenos. Entonces, recordemos que el valor esperado de y condicional en xy es igual a e por xy por b. ¿Sí? Esta es la forma funcional. Bueno, esto habíamos dicho que esto era mío de x, ¿no? Entonces, la manera en que evaluamos esto, que tenemos que encontrar quién es la derivada del valor esperado de y condicional en xy respecto de alguna de las variables x késimo. Bueno, y entonces eso, ¿a qué es igual? Eso es igual al beta específico késimo multiplicado por e elevado a la xy por beta. Entonces, el efecto marginal de la variable késima es igual al coeficiente beta k ajustado por la media de ocurrencia de los eventos. ¿Sí? Tiene mucho sentido, es decir, ¿cuál es el efecto? Por ejemplo, imaginemos que lo que tenemos en X, en la matriz X, es, por ejemplo, la edad. Y queremos cuantificar cuál es el efecto marginal de incrementar la edad. Bueno, ¿cuánto incrementará la edad? La respuesta del modelo de conteo, bueno, será el coeficiente asociado a la edad multiplicado por el promedio de ocurrencia de los eventos. Es decir, imaginemos que el evento que queremos analizar es el número de veces que una persona acude al médico y digamos que el promedio, el número de veces al año, vamos a decir, y que el número de veces que una persona acude al médico al año es 3 veces, digamos, en promedio. Entonces, ¿cuál es el efecto de la edad? La edad será el coeficiente asociado a la regresión con la edad multiplicado por el promedio de veces que las personas acuden. Suena lógico, ¿no? Vale, ahora, ¿cómo sería si esto fuera dicotómico? Bueno, si esto fuera dicotómico, el efecto marginal sería de la forma habitual. Sería el efecto marginal cuando tenemos una DOMI, sería igual al valor esperado de y condicional en xy y condicional en que la DOMI toma el valor de 1 menos el valor esperado de y condicional en xy y que la DOMI toma el valor de 0. ¿Sí? De la forma habitual como yo lo mismo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Hasta este punto? Vale. Ok, vayamos ahora a la parte práctica. Bien. Entonces, en GitHub lo que tienen, ¿no?, es clase 8. Vamos a entrar al repositorio y en el repositorio tenemos clase 8 y tenemos el modelo de conteo. Vamos a utilizar este notebook que se llama Python Process, no, Python Regex, y este es el que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, yo voy a trabajarlo de manera local, yo voy a trabajar en Jupyter Notebook. Quien lo quiera trabajar muy probablemente si están aquí en el salón, lo van a tener que trabajar en Colab, están en sus casas, trabajen en Jupyter Notebook, está bien. Bien. Entonces,
Solo déjenme. eh, ¿no? Bien, entonces clase 8, modelo de conteo, eh, position regress. Bien, voy a utilizar las siguientes bibliotecas de trabajo. Voy a utilizar StatModel, que es donde contiene también la estimación para Poisson. Voy a utilizar NumPy y Pandas, como habitualmente lo hacemos, siempre para las operaciones de data frames o aritméticas o matemáticas. Necesitamos esas dos bibliotecas. Voy a utilizar Matplotlib para hacer unos gráficos que voy a mostrar más adelante. Y voy a utilizar el Summary Call de StatModel, que es básicamente para comparar dos regresiones. Bien. Entonces, inicio con esto, voy a cargar los datos corresponden con esta tabla que se llama fertil.dta, es un archivo de Stata, entonces ustedes tienen varias maneras de leer un archivo de Stata. La manera más sencilla es leerlo con una función de pandas, en este caso la función de pandas se llama array_stata. Vamos a leer el archivo que se llama fertil 2. Lo leemos y lo que tenemos es estos datos. Ahora, ¿qué tenemos en estos datos? ¿A qué corresponde? Aquí tengo la descripción de cada una de las variables. Bien, estos datos corresponden al número de hijos observados en Botswana, en mujeres, entre, si no mal recuerdo, 12 y, bueno, la edad no está topada, en realidad, eh, para las mujeres de más de 12, simplemente. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar cuáles son los determinantes para el número de hijos que tiene una mujer en este caso particular de este dataset que corresponde a Botswana. Entonces, preguntémonos las dos cosas o las dos características que debe de considerar. Bueno, son tres en realidad, pero las tres características que deben de cumplir el dataset para ser válido de un modelo de conteo. La primera es, ¿las categorías de respuesta de verdad representan conteos? Y parece que sí, ¿no? Si es que si vamos a modelar el número de hijos, sí. Es decir, 0 indica 0 hijos, 1 indicaría un hijo y así sucesivamente. Entonces, sí. La segunda cosa, eh, el fenómeno no está topado, es decir, es posible tener un número infinito de hijos. Bueno, si viviéramos infinitamente, tal vez sí, ¿no? Pero en realidad no. Pero de forma natural no hay nada que lo, digamos, de forma artificial no hay nada que lo toque, ¿sí? Pensemos de esta manera. ¿En qué caso, por ejemplo, que también tiene que ver con el número de hijos, no podríamos aplicar un modelo de conteo? Por ejemplo, si quisiéramos modelar el número de hijos que una familia logra enviar a la universidad. Eso no es un modelo de conteo, porque sí está topado de forma artificial en la parte superior. ¿Y con qué está topado? Con el número de hijos que la pareja decidió tener previamente. Entonces hay un fenómeno subyacente que ocurrió previamente que topa el fenómeno observado al final. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas pequeñas sutilezas. Y por último, nos tenemos que preguntar si el evento cero es posible. Sí, y el evento cero siempre es posible. Es decir, es posible que algunas mujeres por decisión o por otra condición tengan cero. ¿Vale? Entonces sí, este parece ser que va a ser un modelo de conteo. Entonces vamos a trabajar un poquito el análisis descriptivo de estos datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el data frame que acabo de cargar que se llama fertil.df. Voy a tomar la lista de variables que me interesan y entonces me interesan las siguientes variables. Me interesa children, que es el número de hijos nacidos vivos. Me interesa la educación, que es los años de educación de la madre. La edad de la madre, la edad al cuadrado. Eh, las otras son variables dicotómicas, por ejemplo, Ibermar, déjenme ver si eso significa si he estado casada. Déjenme checar nada más, según yo.
Sí, sí, indica si es que ha estado casada, si pertenece a una zona urbana, si evita una zona urbana. El este creo que tiene que ver con que si tiene electricidad en su domicilio. Y TV, ¿no? Entonces, son variables como de contexto, es decir, un poquito las primeras variables hasta la edad al cuadrado tiene que ver con las características individuales de las mujeres, por ejemplo, si recibió educación y su edad, ¿no? Son características individuales. Luego, de si está estado casado, tiene que ver con el contexto social, es decir, está casada, al igual que urbano, es decir, también si vive en una zona urbana o zona rural. Y las últimas son un poquito como variables que tratan de capturar el ingreso, ¿sí? Es decir, ¿cómo podemos saber si es que esta mujer que vamos a modelar, esta mujer promedio, pertenece a un extracto alto o bajo de ingresos? Si es que no necesariamente tenemos ingresos, tenemos que utilizar variables proxy. Parece ser que un buen proxy de eso es si tiene electricidad o televisión. También recuerden que el dataset es bastante viejo, creo que no tengo aquí la fecha, déjenme ver. No, no la tengo, pero casi estoy seguro que debe de ser de por ahí de los 80 el dataset. Vale, bien, entonces lo primero que voy a hacer es, voy a tomar el data frame y esta lista de columnas y luego al final le pongo drop NA. Lo que estoy diciendo a Python es que tome esa lista de variables y elimine los renglones que en alguna de estas columnas tenga un NA. Si tiene NA, lo elimina, ¿sí? Y lo que quede va a ser la tabla con la que voy a trabajar y esa tabla se va a llamar fertil.df, ¿vale? Entonces, eliminamos digamos, DNA. Y ahora lo que voy a hacer aquí es calcular dos cosas. Quiero ubicar cuál es el valor máximo del número de hijos que dice la tabla que hay reportados aquí y el número más pequeño de hijos que dice la tabla. ¿Por qué quiero hacer eso? Quiero ubicar en qué rango está el conteo. Es decir, debe de haber cero. Eso es lo que trato de explicar aquí. Entonces lo que hago es tomo eh, el data frame que se llama ferti.df, luego tomo la columna que se llama children y luego le digo que ubique el máximo, ¿sí? Luego le pongo coma y hago lo mismo. Del data frame que se llama fertil.df, quiero que tomes la columna que se llama children y tomes el mínimo. Y los va a imprimir, y entonces nos los va a imprimir como si fuera un, un paraordenado. Entonces me dice que el número máximo de hijos observados en la base de datos o en la tabla de datos son 13 y el número más pequeño de hijos es 0. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, hasta aquí ya verifiqué que el 0 es posible. Vamos a ver cómo se ve la distribución de los datos. Entonces, para eso voy a utilizar eh, Matplotlib. Entonces, de la biblioteca que se llama Matplotlib, voy a utilizar la función que se llama hist, que es de histograma. Entonces, de histograma, quiero que haga, digamos, Matplotlib, quiero que haga el histograma del data frame que se llama fertil.df, de la columna que se llama children, ¿sí? Ahora bien, con bint, lo que le estoy diciendo es que quiero que partan, digamos, las categorías en 14 grupos. ¿Por qué hago 14? ¿Perdón? El máximo es 13, exactamente. Entonces, tengo 13 posibles resultados más el 0, ¿sí? Entonces, tengo 14 categorías. Entonces le estoy diciendo que bin está en 14. Si ustedes este bin lo dejan, si no lo, digamos, si eliminan este bin igual a 14, lo que va a hacer Python es que va a calcular, digamos, las categorías utilizando las reglas que conocemos de estadística descriptiva para calcular el número de elementos que debe haber en una clase. ¿Sí? Eso es lo que haría. Y el histograma que le voy a pedir este tipo de barras, ¿no? Que haga barritas y ya, con eso hago eso. Luego, lo demás que voy a hacer es un poquito como para ponerle características al histograma. Por ejemplo, con plt.ylabel, lo que le estoy haciendo es decirle que ponga como en el eje de las Y, eso, el número de hijos, de niños, ¿no? Con children. Y luego en el título es histogram, number of living children. ¿Vale? Y luego, el último, le digo simplemente que muestre el plot. Y ese es el plot que veríamos, ¿vale?
Entonces, lo que ustedes pueden ver es básicamente que lo más común es tener 0 hijos y va disminuyendo conforme pasa el número de hijos, lo cual es más o menos normal observar en una población. ¿Vale? ¿Dudas con algo de código o alguna cosa hasta aquí? Ok. Hagamos un scatter plot de algunas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos cómo se ve en un scatter plot de la edad con el número de hijos. Entonces, voy a tomar el data frame y le digo, toma la columna edad y luego toma la columna hijos y asigna a estas dos variables, que va a ser X values y Y values, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar de Matplotlib la función que se llama scatter. Entonces le ingreso el valor X, el valor Y, y con maker lo que estoy haciendo es darle el marcador. El marcador que quiero que utilice es la bolita, por eso le pongo una O, entre comillas. ¿Vale? Luego le pongo simplemente títulos a la gráfica, al eje de las X y al eje de las Y hago el plot del de este scatter plot. Ahora bien, aquí yo apagué una parte del código que es esta que voy a señalar ahora. Este es O, según yo de 0. Sí, es O. Es O. Sí. Luego aquí, bueno, el más que pueden utilizar también, si utilizan, por ejemplo, el más, les pone la crucecita. Si utilizan el X, les pone la cruz, pero en tache, ¿no? Pues yo que puedo utilizar otros que ahora no recuerdo. Bien, ahora, eh, mm, en esta línea de código que estoy señalando, que ahorita tengo comentado, es para guardar el gráfico. Si ustedes quieren guardar el gráfico que acaban de generar allá arriba, bueno, que van a generar aquí abajo, perdón, simplemente le ponen plt.6 y lo que va a hacer Python es que va a guardar esta gráfica como, en este caso, como un PNG en el directorio donde estén trabajando. ¿Sí? Yo lo tengo apagada porque en realidad no me interesa guardar la imagen, pero si ustedes quisieran eventualmente salvar esta imagen, la podrían hacer. ¿Vale? Entonces le damos run y digamos que este es el scatter plot que tenemos, ¿no? Tenemos que, entonces, en efecto, parece ser que conforme la edad de las mujeres se incrementa, el número de hijos también se incrementa, lo cual es lógico, es decir, tiene que pasar algún tiempo de edad para poder tener, o sea, si tienen muchos hijos, tiene que haber pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, las mujeres más jóvenes tienen menos hijos, los que tienen más hijos. Noten que hay un grado como de no linealidad en la relación, porque tenemos un montón de casos en los cuales, por ejemplo, de que digamos que están por debajo de una diagonal, si quisiéramos trazar una diagonal en medio de este gráfico, que están por debajo, entonces para capturar esa no linealidad es que se suele incorporar, por ejemplo, la edad al cuadrado. ¿Vale? Sí. Ahora, vamos a ver el mismo fenómeno, pero ahora respecto de educación. Y respecto a educación se ve todo lo contrario, es decir, conforme la edad se va incrementando, el número de hijos se incrementa, pero conforme los años de educación se incrementan en las mujeres, el número de hijos disminuye. ¿Vale? Vamos a estimar entonces un modelo. Entonces, lo primero que voy a hacer es estimar un modelo en OLS, es decir, una de las grandes tentaciones que podríamos tener es modelar este fenómeno como si fueran mínimos cuadrados ordinarios y decir, bueno, si las respuestas son 0, 1, 2, 3 hasta J, puedo utilizar un modelo OLS, ¿no? Ya más o menos tratar de ver cómo se ven los resultados. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar un modelo OLS y lo voy a comparar, este desempeño de este modelo, respecto de un modelo de Poisson, que sería el modelo correcto, ¿sí? Entonces, hay un paper que habla mucho sobre el efecto que tiene modelar incorrectamente este tipo de fenómenos. Ahorita olvidé el nombre. Déjenme ver si sobre la marcha me acuerdo del nombre del paper. Bien, entonces vamos a, a definir las variables de interés. Entonces, la variable dependiente va a ser el número de niños. Luego, las variables explicativas van a ser educación, edad al cuadrado, la DOME si estuvo casado alguna vez, si vive en zona urbana, si tiene electricidad y si tiene televisión en su hogar. Y le vamos a agregar una constante. Y vamos a hacer un OLS tradicional. Entonces, lo que nos dice el OLS es que en este caso el R cuadrado pues es 0.59, lo cual no es tan malo,
pero veamos en realidad los coeficientes. Lo que dice este OLS es que casi todas las variables son significativas. Observen, por ejemplo, que se preservan estas cosas que habíamos observado, ¿no? Que es que la edad, pero sí que la edad tiene una relación positiva, pero podría ser no lineal. Entonces, por eso es que la edad en la parte lineal está positiva y en la parte del cuadrado está negativa. ¿Sí? Eso quiere decir que tiene una forma como de U, la relación, y la educación tiene la pendiente negativa, como habíamos observado. Ahora bien, pero pensemos más bien en las otras variables, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya estado casada, la mujer impacta positivamente, ciertamente, en el número de hijos. Ser de zona urbana impacta negativamente. Eso quiere decir que en promedio, una mujer ubicada en una zona rural tiene más hijos, perdón, que una mujer en zona urbana. ¿Sí? También las variables de electricidad y televisión, que son proxies como de ingreso, también indican que si la mujer pertenece a un estrato de ingresos mayores, también suele tener menos hijos. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Estos resultados, al menos en OLS. Vale. Entonces, esto suponiendo que el modelo fuera OLS, pero sabemos que no es un OLS, no es un modelo lineal. Entonces, vamos a hacer un Poisson. ¿Cómo hacemos un Poisson? Vamos a utilizar de la biblioteca StatModel la función Poisson y le vamos a indicar quién es la variable y, quién es la variable x, y vamos a ajustar el modelo y vamos a imprimir. Le damos Run y lo que tengo es esto, ¿no? Ahora bien, vamos a comparar los dos modelos utilizando lo que ya hemos utilizado anteriormente, que es el suma de core, que lo que hace es que nos permite comparar dos regresiones. Entonces voy a introducirle los datos a esta tabla. Entonces, de la función suma de core, le voy a decir que los resultados que quiero que compare son el modelo que se llama modelo OLS-Red y el Poisson Red. ¿Sí? Quiero que utilice el formato de que 4 decimales, entonces me va a reportar una tabla con 4 decimales. Quiero que me ponga estrellitas para indicarme cuando las variables sean significativas. Quiero que los nombres de las columnas o los nombres de los modelos sean estos, será modelo OLS y modelo Poisson. No, justamente vamos a verlo aquí, por eso voy a poner la tabla para comparar. ¿Vale? Ok. Y quiero que los regresores los pongan en este orden. Primero ponga la constante, luego la educación, la edad, y en este orden que estoy poniendo acá. Y el nombre de la tabla va a ser este, ¿no? Esta sí se va a llamar la tabla, y que imprima la tabla, ¿vale? Entonces le damos Run, y aquí tenemos nuestra tabla comparativa. Ahora sí, tratando de responder tu pregunta. Entonces, veamos. El modelo OLS dice que la educación impacta negativamente en el número de hijos, y dice, por ejemplo, si quisiéramos leer el efecto marginal de un OLS, si se puede leer de manera directa, diríamos que en promedio, un año de educación adicional disminuye el número de hijos en 0.06, si fuera OLS, ¿no? Eso es lo que significaría. Ahora bien, en términos del modelo Poisson no podemos leerlo de esta manera, porque lo que tenemos ahí es el beta asociado a la parte exponencial, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, asumimos que en este caso la forma funcional de la esperanza era como voy a subrayar aquí en verde, ¿no? Esta era la forma de la esperanza, ¿no? Entonces no podemos interpretar a beta de manera directa. Tendríamos que interpretarlo en sus efectos marginales. Entonces me voy aquí al modelo, entonces no puedo interpretar de manera directa este, entonces me voy a ir al efecto marginal. El efecto marginal lo voy a calcular aquí. Entonces, para calcular los efectos marginales los puedo calcular en diferentes puntos de la muestra. Lo habitual es calcular los efectos marginales en la media. Pero ustedes, si quieren a lo mejor hacer un análisis más robusto y ser exhaustivas en sus análisis, quisieran evaluarlo en diferentes puntos. Por ejemplo, ¿qué le pasa en el primer cuartil, en el segundo cuartil, en el tercer cuartil y en el último cuartil de la muestra? ¿Sí? O qué le pasa en los extremos, ¿no? En los más bajos o en los más altos. Bien, pues yo lo voy a evaluar en la media. Entonces, en la media voy a calcular, digamos, voy a tomar el data frame
y le voy a calcular la media a todas sus columnas, por eso al final le puse min, y luego con este t lo que hago es que, como es un vector que se calcula, bueno, que se genera de manera como una columna, lo voy a transponer para que se genere como una fila, y le voy a agregar una constante, y este va a ser, digamos, como mi vector sobre el cual voy a evaluar los efectos marginales. Le doy run, y luego lo que voy a hacer es evaluar vamos a ver cuánto predice, es decir, el modelo OLS, cuántos hijos predice si observáramos a una mujer con características promedio, ¿no? Entonces, si observáramos a una mujer con características promedio, el OLS dice que debería tener 2.26 hijos, ¿sí? Si lo evaluamos con un modelo Poisson, dice que el número de hijos que deberíamos tener, que deberíamos observar si vemos una mujer promedio es 1.51. O sea, sí hay una gran diferencia entre la forma en que predice un modelo correcto, que es el Poisson, versus un modelo que es incorrecto, que es el modelo lineal OLS. Pero en realidad hacia donde íbamos era los efectos marginales, ¿no? Entonces vamos a ver efectos marginales. Entonces obtengo efectos marginales con esta función, le digo PoissonRe.get marginal effect y los evalúo y bueno, ahora sí podemos comparar. Entonces comparemos el de la educación. Estamos justamente ahí, ¿no? Entonces, quiere decir, déjenme regreso aquí arriba. Entonces aquí habíamos dicho que en promedio, en el caso de OLS, un año adicional de educación disminuye el número de hijos en 0.06, ¿no? En un modelo Poisson, un año de educación adicional disminuye en 0.049 el número de hijos. O sea, no es tan diferente, pero sí hay una diferencia. Muy probablemente tendríamos que ver cuáles otras son las las que tienen una variación más interesante. Por ejemplo, uh, por ejemplo, vivir en una zona urbana, en promedio una mujer que vive en una zona urbana tiene 0.22 hijos menos, ¿sí? En un modelo OLS. En un modelo de Poisson, en realidad el número de hijos promedio que tiene menos es 0.19, ¿vale? Eso es lo que significa ahí. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con este modelo? Es que a mí no me queda claro, a ver, para decir, porque no, para mandar la huella, para mandar la razón, porque por lo que no tenemos que hacer no servíamos y no podemos. Bueno, aquí la decisión la tomas en función de tu conocimiento del tema. Es justamente ese es, digamos, esa es la diferencia, ¿no? O sea, eh, se le dice el conocimiento del dominio, ¿no? Entonces, que también, normalmente cuando haces una investigación, tú te vuelves experto del dominio, en cuyo caso te permite distinguir si el fenómeno es un fenómeno de conteo o es un fenómeno convencional de una variable lineal que podrías modelar con un OLS. Ahí es la manera en la que tienes que tomar la decisión. No, no puedes hacerlo eh, siendo totalmente ajeno al fenómeno. Esa es la razón por la cual los grupos siempre de análisis son interdisciplinarios, ¿no? Que sí requieren experiencia en el mundo. Sí, las que anunciamos al principio, por ejemplo, que son que los datos, que sea posible el cero, por ejemplo, que se comporten como modelos de conteo, que no estén topados de forma artificial en la parte superior y que las categorías no las puedas analizar como si fueran un modelo ordenado o como si fueran un modelo no ordenado, ¿no? Aquí digamos que las opciones son tres, ¿no? Es un modelo ordenado, es un modelo no ordenado o es un modelo Poisson. Esas son las opciones. ¿Vale? Python distingue entre variables cotónicas y variables cuantitativas. No, justamente esa es una observación que iba yo a hacer. O sea, tu pregunta es porque Urban, el efecto marginal tendría que evaluarse en una variable. Sí, no, habría que hacerlo a mano.
Sí, va. ¿Y en más dudas? Un segundito.